¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Esta es la segunda clase para quinto de secundaria a través de este medio. Vamos a empezar la clase, primero como siempre dándole gracias a Diosito. Le agradecemos por estar vivos, le agradecemos por estar con nuestras familias. Y hace 2 días fue el Día de la Madre. Le pedimos a Dios por nuestras mamás, por las mamás de todos los peruanos, que las cuiden, y más en esta época de cuarentena. Le pedimos por favor a Diosito que acabe con la epidemia, ¿no? Que encuentren rápido alguna vacuna, algún medicamento que lo cure. No, porque de verdad, en fin, no nos olvidamos de eso, de pedirle a Diosito. Me saludan a su mamá de mi parte. Siempre en el colegio, este sería su último día de la madre en el colegio. Ustedes se hubiesen salido a bailar. eh, Me gusta cuando verlos bailar, ¿no? Hacerlos cosas artísticas. Es bonito el colegio en ese sentido. Bueno, por obvias razones no podemos hacerlo este año, pero igual vale la pena apreciar lo que hemos tenido. Voy a empezar la clase después de haberle dado las gracias a Dios, haberle saludado a sus mamás. Quiero empezar esta clase como a veces la hacíamos en el colegio. Les he traído una poesía. ¿No? Lo presentó ahora les cuento, pero es bien bonita la poesía, ¿no? Es Fernando Pessoa, se llama. Cuando llegue la primavera, si ya he muerto, florecerán las flores de la misma manera y los árboles no serán menos verdes que la primavera pasada. La realidad no me necesita. Siento una enorme alegría al pensar que mi muerte no tiene ninguna importancia. Si supiese que iba a morirme mañana y la primavera iba a llegar pasado mañana, me moriría contento, porque ella llegaría pasado mañana. Si ese es su tiempo, ¿cuándo habría de llegar si no es en su tiempo? Me gusta que todo sea real y que todo esté en orden. Y me gusta porque sería así aunque no me gustase. Por eso, si me muero ahora, me muero contento, porque todo es real y todo está bien. ¿No? Así, ¡pah! ¿No? Eso es lo que hace la poesía, ¿no? Me lo presentó cuando estaba en la universidad una profesora que quiero mucho todavía, siempre la recuerdo, la Miss Mosto. Siempre nos sorprendía con algo que te retorcía por dentro, ¿no? Te hacía ver la realidad de otra forma. Eso hace la poesía. Hay un poema de Borges que dice, ¿no? Que exista el paraíso, aunque no vaya yo ahí, pero que exista. ¿Qué significa? ¿No? Está clamando por una necesidad de belleza. Igual que esta poesía, es irrelevante mi existencia ante la existencia de todo el universo. Y esa existencia es más importante que inclusive la propia. Pero no deja la mía de ser importante porque quien la está narrando soy yo. Nada, poesía, ¿no? La clase del día de hoy no es sobre poesía. La clase del día de hoy es sobre los incas. Nos corresponde el sistema social de los incas. La clase pasada les hice una línea de tiempo. Habíamos ubicado a los incas entre 1476 y 1531 cuando llegan los españoles. El 1476 es la época de expansión, porque si los consideramos desde que llegan al Cusco debería ser 1200. Pero la fecha que se considera, por si acaso en el examen de admisión, pone 1476. Ahora bien, los incas eran una sociedad que estaban basadas, no tenían moneda, no tenían mercado para lugar de intercambio. ¿Cómo hacían? ¿No? Entonces, eso vamos a tratar de verlo ahora, pero vamos a ver cómo estaba conformado su sistema social. He dividido la clase en algunos principios: el principio de parentesco, lo que era el ayllu, el principio de reciprocidad
y sus clases sociales. Vamos a empezar por el inicio. Bien, vamos a decir que la organización social incaica se basó en la representación de un orden divino en la tierra encarnado en el Inca, quien como hijo del sol se encontraba por encima de los mortales. Todo lo contrario al poema que les he leído de Pessoa, ¿no? En el poema de Pessoa la existencia de uno es irrelevante. En el mundo incaico, si no es por el Inca, no existe un orden total. El mundo se vendría abajo. Esa era la concepción que tenían ellos. Habíamos visto que habían dos leyendas de origen, la de Manco Cápac y Mama Oyo y la de los hermanos Ayar. La de Manco Cápac y Mama Oyo fue contada por el Inca Garcilaso de la Vega y la de los hermanos Ayar por Juan de Betanzos. Tienen algunas similitudes. El nombre del primer Inca, a no ser que en la leyenda de Betanzos, el Manco Cápac, Ayar Manco, se va a quedar con todas las mujeres de los hermanos. Terrible, ¿no? Me recuerda a varios del salón. Ya deben estar pensando en quién, ¿no? El parentesco era la base de la economía. ¿En qué sentido el parentesco era la base de la economía? El vínculo familiar fue la base de todas las relaciones económicas, es decir, de los miembros del Ayllu, y el derecho de exigir una colaboración en caso de necesario. En el mundo incaico, el Ayllu es como para nosotros la familia. Cuando les enseña la Miss Dorita en DPCC, les enseña que la célula básica de la sociedad es la familia. En el mundo incaico, la célula básica de la sociedad es el Ayllu. El Ayllu es algo más que una familia, porque no tan solo hay vínculos de parentesco, sino pueden haber otros vínculos territoriales, vínculos de dioses, vínculos de religión, vínculos económicos, vínculos de gobierno. Hay varias cosas que a uno lo vincula con su Ayllu, que es como una especie de familia extendida. Esto generaba compromisos de ayuda mutua en las tareas agrícolas, el cuidado de ganado, la construcción y el techado de las casas. Todos se ayudaban, todos tenían la obligación, ¿no? Si son mi familia, tengo que ir a ayudarlos en el momento en que ellos me necesiten. Eso generaba el Ayllu, generaba este tipo de vínculos en la cual todas las personas que están alrededor, yo tenía la obligación de ayudarlos y ellos también tenían la obligación de ayudarme a mí. Un Ayllu numeroso disponía de un mayor número de fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque recordamos que ellos no tenían moneda. La única herramienta para poder subsistir era la fuerza de su trabajo. Entonces, mientras más personas hayan dentro de mi Ayllu, mayor será la fuerza de mi trabajo. Entonces, una persona rica, ¿quién era en el mundo andino? Una persona rica va a ser una persona que tenga un Ayllu numeroso. ¿No? Una persona rica en el mundo andino era aquella que tenía muchos parientes y en consecuencia podía disponer de ayuda en el momento en el cual lo necesitara. Y una persona pobre era aquella que no tenía Ayllu. Era importante para ellos el Ayllu. El Ayllu era una familia social extendida y en muchos casos lo que tenían en común era que disponían de un antepasado en común, ¿no? Todos los miembros de este Ayllu, de este lugar, tenemos un mismo antepasado y ese va a ser el factor de unidad para que todos estemos entrelazados, relacionados entre todos. Sus integrantes se encontraban unidos por vínculos de parentesco y vínculos de reciprocidad.
Esto es en la economía social incaica, los vamos a ver. Hay dos principios en la economía social incaica, el vínculo de reciprocidad y el vínculo de redistribución. Lo vamos a ver, no se preocupe, pero es necesario una colaboración, pero no es el concepto de solidaridad cristiano. En el concepto de solidaridad cristiano yo ayudo al que mejor se me parece. En este concepto de reciprocidad es una obligación, no es si a mí me parece voy a ayudar a tal persona, es mi obligación ayudar a toda aquella persona que esté dentro de mi vínculo, si no el mundo andino se viene abajo. Estos son los principios en los cuales se basa el mundo andino. Además, estaban dirigidos por una autoridad. Esta autoridad es el curaca. El curaca era la máxima autoridad dentro del Ayllu. Era una figura bien interesante, porque la figura del curaca dentro del Ayllu no era hereditaria. No era como el Inca y sus hijos, el Auqui, el príncipe sucesor, ¿no? Sino él era más democrático. Todos al interior del Ayllu iban a elegir a la persona que se iba a encargar de dirigirlos a ellos. ¿Para qué? ¿Con qué criterio sobre todo? Tiene que ser una persona mayor, porque en el mundo andino los años generan sabiduría. Estas características van a hacer que el Ayllu esté integrado por varios vínculos. ¿Cuáles son estos vínculos que van a permitir que el Ayllu esté integrado? Lo acabamos de decir, ¿no? Vínculos de lugar de origen, vínculos de territorio, vínculos económicos, de trabajo, vínculos de una lengua o una religión. Vínculos de gobierno y vínculos de sangre. Eso van a ser lo que va a permitir que dentro de un Ayllu las personas se puedan relacionar. Todos somos familia, todos somos miembros del Ayllu. Como lo que veíamos el ejemplo, me parece, alguna vez en el salón, decíamos todos somos un Ayllu y después hay otro salón, sería otro Ayllu y la cabeza del salón de nosotros, no sé, pongámosle Cristian, ¿no? Cristian sería el curaca, ¿no? Y él va a disponer de de lo que van a hacer todas las personas dentro del Ayllu, que a qué se va a dedicar cada una de ellas. Pero su labor es bien importante y dependía en algún momento también del Inca. Él era el que tenía contacto con el Inca. A cambio, el Inca no es todo, el imperio incaico no solamente se encargaba de anexar, de incorporar territorios a través de las guerras, sino otro sistema que tenía era el de establecer alianzas. Entonces, por ejemplo, pongámoslo de ejemplo a Cristian, ¿no? Cristian es el curaca del salón y viene el Inca y dice, tu salón, tu Ayllu, va a pasar a ser parte del imperio incaico. ¿Cómo se legitima esa unión? Cristian tendría que ofrecer a alguna de sus hermanas o a alguna de sus hijas para que se case con el Inca, y así hay una relación de parentesco. Todos estaban emparentados porque la figura principal era la del Inca y todos los ayllus tenían, le daban alguna esposa al Inca, ¿no? El curaca le ofrecía alguna hermana, alguna hija para que el Inca se casara, y así todos eran miembros de una gran familia, un gran Ayllu. Eso era el imperio incaico. Con los principios, ¿no? El principio de reciprocidad. Entre los miembros del Ayllu se daban obligaciones de reciprocidad, que consistía en la prestación y recepción de bienes y servicios entre las personas unidas por lazo de parentescos. Era lo que les decía, ¿no? Habían dos principios, el de reciprocidad y el de redistribución. Reciprocidad, todos tenían que ayudarse entre sí,
pero más como que un concepto moral, como el de solidaridad, el ejemplo que les daba, era una obligación. Y el de redistribución, cuando alguien necesitaba algo, era la obligación también de darle a esa persona que necesitaba. Habíamos dicho que durante el Imperio Incaico, esos 50 años que tuvieron de expansión colonial, a pesar de que hubieron momentos de carestía, en el Imperio Incaico no se pasó hambre, porque habían un montón de excedentes que se guardaban para esos determinados momentos, y el Inca era el encargado de distribuirlos. El curaca, el jefe del Ayllu, por ejemplo, hubo una sequía en mi pueblo. El curaca tenía que ir hasta el Cusco y decirle al Inca: ha habido una sequía, todos los cultivos se han perdido, necesitamos que nos ayudes con alimentos. Y el Inca de los tambos tenía que sacar, el tambo era el lugar de abastecimiento. Del tambo sacaba los excedentes que todos los otros pueblos habían contribuido para darle a ese Ayllu que había tenido un momento de que no había podido tener cosechas, ¿no? Había perdido sus animalitos, ¿no? Entonces, para ellos les funcionaba ese sistema porque, como les digo, les permitía sobrevivir en un mundo hostil. La reciprocidad podía ser de dos tipos, ¿no? La reciprocidad era simétrica si se ejercía entre iguales. Por ejemplo, yo me voy a casar con mi esposa y vamos a construir una casa. Entonces, todos los miembros del Ayllu, a través del sistema de trabajo del AINI, están obligados a ayudarme a mí. Si me están ayudando de esa forma, esa relación es una relación recíproca simétrica. ¿Por qué? Porque somos todos miembros del Ayllu, que en algún momento yo también te voy a ayudar a ti cuando tú lo necesites. Ahora lo necesito yo, necesito una casa para cuando me case. Y cuando tú lo necesites, todos vamos a ir y te vamos a ayudar a ti. Ese tipo de reciprocidad es una reciprocidad simétrica, pero también hay una reciprocidad asimétrica. Hay esta obligación que tengo, pero no con mis iguales, con los otros miembros del Ayllu, sino con las personas que están en una jerarquía superior. ¿Quiénes están en la jerarquía superior? El curaca y el inca. Es decir, si yo hago una acción en favor del curaca, ¿no? Por ejemplo, el curaca me manda porque el Inca necesita más cultivo de papa, me manda a sembrar. Entonces, ese concepto de reciprocidad no es un concepto de reciprocidad simétrica. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo con un igual a mí. Lo estoy haciendo hacia el curaca, que es el jefe del Ayllu. Entonces, ese tipo de reciprocidad es una reciprocidad asimétrica. En cambio, si el Inca también me podía mandar a hacer cosas, necesito oro para que los artesanos le construyan algo al dios Viracocha. Necesito que de su Ayllu vayan 10 personas hacia una mina a sacar oro. Y tenían que hacerlo, porque era una obligación más que moral. Era el principio de reciprocidad. Si era hacia el Inca, ese principio de reciprocidad era un principio de reciprocidad asimétrica, porque era con un superior. Con un superior entonces se puede hacer con el Inca o con los curacas, que eran los jefes de los Ayllus. Los mecanismos de reciprocidad serán aplicados por el Inca según los requerimientos del Estado. El Estado lo necesita. El Estado necesita personal, guerreros, jóvenes, hombres guerreros. El Estado necesita poblar otras regiones. El Estado necesita comida. Entonces, estos eran los mecanismos por los cuales el Estado requería cosas. ¿Quién era el que los pedía? El Inca. Por ello, los incas se casaban con las hijas o las hermanas de los curacas, sellando con ellos una alianza que les permitía disponer de la mano de obra de los pueblos aliados. Entonces, en ese sentido, el Inca
al casarse con las hijas o las hermanas del curaca, establecía esta relación ya de parentesco, y cuando lo necesitara ya son parte de mi familia, entonces tienen que hacerlo, son de mi ayllu extendido. Dicho trabajo le generó al Estado un excedente de comida, textiles y cerámica que se empleaban como regalos para los grupos vinculados al Inca y para proveer de recursos a la población en caso de desastres. Este país se ha caracterizado por siempre tener desastres naturales, terremotos, maremotos, huaicos, inundaciones. Es lo común y lo particular de nuestra zona geográfica. Entonces siempre van a haber personas que lo necesiten. ¿Recuerdan hace unos años este caso de la señora esta Evangelina Chamorro en el caso de los huaicos? Hace 4 años me parece que fue, que Lima se cayó casi prácticamente, y venían los huaicos desde la sierra hacia Lima, y hay este caso de esta señora, me parece que fue en Punta Hermosa o Pucusana, en el cual la graban y la señora salía de lodo, así como en la película de Laro, con todo el cabello lleno de lodo, ¿no? La señora estaba cuidando a sus animalitos y vino un huaico y se la llevó. Lo digo porque la señora se salvó también, ¿no? Es un caso bien particular, pero a lo que voy es que este país tiene esta particularidad, que siempre hay acá desastres naturales. Entonces todos en algún momento vamos a necesitar ayuda. ¿A quién le pedimos? En ese momento la solución era pedírsela al Inca, y para eso tengo que trabajar. Eso no es dar dinero, no es dar tributos. El sistema se basaba en la fuerza de mi trabajo, en la fuerza del trabajo de mi ayllu. Entonces, por eso es que decíamos, una persona rica es una persona que tiene un ayllu muy grande, y una persona muy pobre es cuando no tiene ayllu o su ayllu es muy pequeño. Entonces a esa persona se le consideraba pobre porque no podía disponer de la mano de obra necesaria para todo lo que requería el Estado. Un Estado enorme. Vamos a ver los límites, desde Colombia hasta Argentina, hasta Chile, desde el río Ancasmayo en Colombia hasta el río Maule en Chile, pasando por Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. Era enorme. Ahora, cómo estaba, estos son lo que pertenece al principio de reciprocidad y los perdón, y los niveles de reciprocidad que había. Ahora, ¿cómo estaba constituido las clases sociales? Empezamos diciendo el Inca. El Inca era el soberano principal, el nexo entre los dioses y los hombres. Por él es que había un orden en el mundo. Si no fuese por él, el mundo entra en desorden. Miren, bastante relación con el poema de Pessoa, pero todo lo contrario. El Inca. Entonces vamos a empezar viendo en la élite gobernante, primero al Inca. El Inca tenía varios compromisos en los niveles económicos, religiosos y políticos. ¿Cuáles eran cada uno de ellos? En lo económico, organizaba a la población para obtener recursos y realizar grandes obras públicas. Eso es lo que vamos a conocer como el servicio de obraje de la mita, en la cual el Inca, las personas del Ayllu estaban obligados a trabajar para el Inca para grandes obras del Estado. El Estado necesita oro, vayan a la mina. El Estado necesita que se construya el Capañán, que se arregle el Capañán. El Capañán es la red vial de los incas. Necesitamos, denos gente para que vayan y arreglen los caminos. Todo eso lo proporcionaban los miembros de los ayllus, pero era la obligación del Inca decir quién lo iba a hacer. Y era un honor. En lo religioso, celebraba los rituales más importantes, pues él era el mediador entre los dioses y los hombres. Obvio, el Inca era el hijo del sol,
era el que podía hablarle a su padre para interceder por los hombres. Otorgaba equilibrio en la tierra y aseguraba el orden y el bienestar del mundo. Si es que había un orden y si es que había un bienestar, es porque el Inca regía los destinos de este mundo. Alucinante el Inca, ¿no? Después, en lo político. Esto, en lo económico, hemos visto la disposición de las personas para que puedan construir caminos, vayan a las minas. En lo religioso, nexo entre dioses y hombres. Y en lo político, se encargaba de cumplir se encargaban de cumplir los territorios del imperio a fin de garantizar la producción necesaria para satisfacer para el sostén de la sociedad. Anexaba reinos a través de alianzas o guerras, ¿no? Hemos dicho, los incas, la forma en la cual tenían de expandir su territorio no solo era a través de las guerras. El Inca también establecía alianzas. Pero si el pueblo no quería establecer la alianza, ahí es cuando recién se empezaba a guerrear. Pero lo primero que hacía el Inca establecía alianzas, no era por la fuerza. Si es que no lo quería, ahí, está bien. Bueno, es un poquito la fuerza, ¿no? Sí, es un poquito la fuerza. Pero es idealizado este mundo, ¿no? Lo leemos como si fuera todo bonito. No era tan así también, ¿no? Pagaban un montón de impuestos. Esto de que se la pasaban trabajando para el Inca, no para ellos. Y esto va a ser también un factor de descontento que va a permitirle a los españoles quitarle el poder a los incas. La manera en la cual lo estamos contando acá es un poco idealizado. Hay que tener juicio crítico, porque si todo era tan bonito, ¿por qué los españoles vinieron y rápidamente se lo sacaron de encima? ¿No? Algo no estaba tan bien. De verdad, los impuestos que se pagaban durante la época de los incas eran altísimos. Esto va a ser un factor importantísimo para que cuando lleguen los españoles, muchos de los pueblos a los cuales servían el Inca no vayan a estar conforme con él y se vayan con el enemigo, ¿no? El grupo de los españoles. Pero a la larga a los pueblos indígenas, amo Inca o amo español, siempre la pasó igual. No es que cuando vinieron los españoles les solucionaron el problema. Los españoles a los indígenas los trataron terribles. También en la época republicana, ¿no? En la época española, en la época del virreinato, va a seguir la mitad. Es decir, las personas de los pueblos tienen que ir a trabajar a las minas para el rey de España. Igual que durante la época del Inca, no cambió nada. Y llega la República y se solucionan las cosas para el indígena, tampoco, ¿no? Les obligaban a pagar un impuesto, la contribución indígena, ¿no? Solo por el hecho de ser indígena tienes que pagar un tributo. Terribles. Bueno, la sociedad siempre tiene vencedores y ganadores. Los pueblos, eh, ellos eran los perdedores en esta época. Entonces, el Inca, hemos visto sus atribuciones en lo político, en lo religioso y en lo económico. Esas son las atribuciones del Inca. Recordemos que el Inca tenía una esposa principal que era la Coya, a pesar de que tenía un montón de esposas secundarias, pero había una que era la firme, ¿no? Y tenía también el príncipe heredero que era el príncipe heredero era el hijo de esta Coya principal. Se le llamaba el Auqui, ¿no? El príncipe Auqui, que iba a ser el que iba a heredar el imperio. Esta era el nivel más alto de la pirámide. El Inca, la Coya y el Auqui, que era el príncipe heredero. Y estas eran sus atribuciones, en lo económico, en lo político y en lo religioso.
Ahora, debajo del Inca vamos a encontrar un segundo escalón, que va a ser el de la nobleza. La nobleza vamos a encontrar tres niveles: el de la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio y la nobleza local. La nobleza de sangre eran los parientes del Inca, que eran las panacas reales, y casi siempre vivían en Cusco. Cuando los cronistas españoles llegan al Cusco, dicen: esta es una ciudad que no le merece envidia a ninguna ciudad europea. Fácilmente podría encontrarse en cualquier lugar de Europa por las riquezas que posee, ¿no? Tenemos que imaginarnos el Cusco de ese momento para que los cronistas hablen así. Los cronistas decían del Cusco que el Cusco no habían pobres. Los pobres se encontraban en todas las regiones, pero en el Cusco solo vivía la élite, y lo vivía de una manera como si fueran los nobles europeos de las mejores y más grandes familias y casas europeas. Wow, la descripción que hace de Cusco, de cómo vivían las panacas reales estos cronistas, es alucinante, porque no es un desdén ni un desprecio, es sobre todo están sorprendidos de cómo viven las panacas reales. No eran cualquier cosita, ¿no? Eran de verdad el estrato más alto de la sociedad, y vivían como ese estrato para ellos se lo debería merecer. Entonces, en la nobleza vamos a encontrar tres estamentos: el de la nobleza de sangre, que es el de las panacas reales, de las familias reales que casi siempre vivían en el Cusco. Segundo, el de privilegio. En el privilegio van a ser sobre todo los que van a ser los jefes militares, los sacerdotes y las agyas. En el caso de los jefes militares, es el caso de, por ejemplo, un general ha tenido una victoria. El Inca era en el aspecto militar el que hacía la guerra, el que estaba en la primera fila. No nos olvidemos de eso. Pachacute, que es el gran expansor del imperio incaico, pero no solamente él. Tupac Inca Yupanqui, Huayna Capac se encargaron de ampliar las zonas del Tahuantinsuyo, y ellos eran los jefes militares, ¿no? En comparación con el imperio azteca, en el imperio azteca no sucedía lo mismo. La máxima autoridad del imperio azteca estaba todo el tiempo en su palacio como una niñita bonita sin hacer nada. En cambio, el Inca era el que estaba en el medio del campo de batalla, haciéndole las guerras a los otros pueblos cuando había que hacer guerra. Era también el jefe militar, pero también tenía sus generales, ¿no? Estos generales de los incas, si es que resultaban vencedores, eran reconocidos y elevados a un nivel superior, y se les llamaba como parte de la nobleza de privilegio. Ellos, pero no solamente ellos, también los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Recordemos el concepto de sacerdote. En esta época el sacerdote es el sabio, el que sabe manejar cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar. Estos son nobleza de sangre y nobleza de privilegio, pero también había una nobleza local. La nobleza local es la nobleza nos estamos refiriendo al curaca, al máximo representante del ayllu. El curaca era el nexo entre el grupo étnico y el inca. Era el único que podía del pueblo hablar con el inca, quien al casarse con las familias, el Inca, ¿no? El Inca, al casarse con las familias de los curacas, creaba un lazo con ellos. Ya está, me casé con la hija del curaca. Entonces, como me casé con la hija del curaca, por ese motivo, entre mi ayo y el Inca ya hay una relación de parentesco. Organizaban a la población. Estas eran sus atribuciones de los curacas. Los organizaban, les decían quién era el que tenía que ir a la mina, quién era el que tenía que trabajar en el campo, porque todo era de todos. Eran regímenes casi socialistas. Repartía las tierras, administraba los bienes comunitarios, dirigía los rituales agrarios.
no era hereditario, sino era designado dentro del mismo ayu. Esto de dirigir los rituales agrarios, ustedes lo han hecho. En estas danzas que hacen siempre en la escuela, todas esas danzas que son rituales agrarios, tienen su origen en este sentido, ¿no? Cuando ustedes están bailando, ¿no? Hay una frase de Nietzsche que es genial: no creo en un Dios que no baile, ¿no? Los dioses también se tienen que divertir. Y entonces el curaca hacían estas fiestas para poder cosechar o sembrar, que es las danzas que ustedes suelen hacer o solían hacer en la escuela, así, con lágrimas, ¿no? Recordando sus bailes, ¿no? Ahí están los que no han hecho, los que no han bailado, pues, ¿no? Fernando, me acuerdo también de tu trabajo. Muy bien, Fernando. Discúlpame si me estoy olvidando de alguno. Sí, me estoy olvidando de una niña nueva. También para ti, muy bien. No me acuerdo tu nombre, perdóname. Las clases populares. Perdón, se me va. Las clases populares. Entonces hemos visto tres escalas en la distribución del incanato, ¿no? Arriba se encuentra el Inca, de ahí sigue la nobleza y ahí sigue el pueblo. El pueblo o los Hatun Runas, hombres grandes, hombres fuertes, significa los Hatun Runas. Los Hatun Runas, los hombres grandes, eran la mayor parte de la población. Eran los miembros del Ayu y se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a la minería, a la artesanía. En el caso de los chimúes, por ejemplo, es interesante ver, ¿no?, cómo es la conformación social, porque no todos los pueblos todos los pueblos prehispánicos tenían la misma conformación. A los artesanos estarían dentro de la élite, de la nobleza, si fueran un chimú, pero aquí no. Aquí el artesano es parte del pueblo, su relevancia no es tan importante. En cambio, los chimúes eran la nobleza junto con los sacerdotes. El Estado destinaba la construcción de obras públicas y al ejército. El Estado, el Inca, ¿no?, él era el que los designaba a estos Hatun Runas para que vayan a trabajar al ejército o vayan a trabajar a obras públicas, que reparen el Capañán, que hagan puentes para el Capañán, que vayan a la mita, que saquen oro de las minas, ¿no? Cualquiera de estas funciones eran realizadas por los Hatun Runas. Ahora, dentro de ellos también hay un escalafón, hay distintos niveles. El pueblo va a estar dividido en tres sectores. El más bajo, siempre lo decimos, los piñas, ¿no? Los piñacuñas. Los piñacuñas eran los esclavos. Eran los prisioneros de guerra que pasaban a depender del Inca en condición de esclavo. No te voy a matar, pero vas a tener que servirme por no haber querido establecer una alianza con el pueblo. Tú eliges, ¿no? O eres mi esclavo o te mueres. Es la vida, ¿no? Prefiero estar vivo, ¿qué importa? Algo pasará, la esperanza de la vida, ¿no? Ellos eran los más piñas. Los más piñas al final de toda la pirámide social. Sobre ellos vamos a encontrar a los yanaconas y a los mitimaes. Tenían funciones parecidas, pero hay matices que los van a diferenciar entre ambos. Pues en uno van a perder el contacto con su ayu y en el otro caso no. Vamos a verlos. Primero, habíamos dicho que lo más abajo eran los esclavos, los prisioneros de guerra, los piñacuña. Sobre los piñacuña, los yanaconas. Y sobre los yanaconas, los mitimaes. ¿Qué pasaba con los yanaconas? Los yanaconas realizaban servicios al Inca, a la Panaca o al Estado. A diferencia de los mitimaes, los yanas se desvinculaban de los ayllus y pasaban a depender del Inca. Para ellos era: no puedes estar en esta zona geográfica, necesito poblar para que haya más zonas de cultivo, por ejemplo. Entonces te voy a trasladar a otro lugar. Entonces a estas personas, a los yanaconas se les trasladaba hacia otro lugar
pero ellos ya no formaban parte del ayu del cual habían salido, sino eran parte dependientes del Inca. En cambio, los Mitimaes se les enviaba a colonizar otros pueblos o poblar regiones, formar colonias militares. Estos no perdían sus vínculos con el ayu, ¿no? Ni de parentesco ni de reciprocidad. Es decir, los Mitimaes eran como puedo regresar en cualquier momento a mi ayu y todo va a seguir igual. En cambio, en el Yanacona no. ¿No? El Yanacona ya pierde su contacto con el ayu y pasa a depender específicamente del Estado. Y al final, como habíamos dicho, los piñacuñas. Incas, arriba, Inca, Coya, Auqui, nobleza de sangre, nobleza de privilegio, nobleza local, los Mitimayos, Yanaconas y los Piñacuñas. Ese es la pirámide social durante el imperio incaico. Esta es la clase que corresponde a la sociedad incaica. Bueno chicos, el video se ha extendido un poquito, espero que les haya servido para entender un poco el tema. Los extraño, de verdad. Gladys, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No te rías, te estás riendo, te apuesto que te estás riendo más ahorita, ¿no? Los extraño un montón chicos, a todos. A ti también, Angie. Yulisa, no me has cumplido con la tarea, Yulisa. Te voy a hacer roche si es que no me sigues cumpliendo. A todos los que no me hagan las tareas. Sami, ¿cómo estás, Amanda? ¿Todo bien? ¿Sí? Los extraño, a todo mi salón, ¿no? A todo ese salón de quinto de secundaria, los extraño un montón. Estoy pensando en ustedes, chicos. Tengan un buen día y nada, un abrazo. Chau.